Ilusiones es el tema de esta mañana, así que no se hagan muchas ilusiones, pero vamos a hablar de algunas de ellas, ¿no? Qué lindas que son las ilusiones. No sé si les ha pasado alguna mañana entre despertarse y comenzar a ilusionarse con cosas fantásticas, proyectos y maravillas, tal así que a uno le da hasta pereza levantarse porque sabe que todo eso se esfuma y ya fue. Eran solamente ilusiones, pero son lindas las ilusiones, pero duran tan poco tiempo como hasta cuando llega la verdad o la realidad a ellas. Hasta ahí duran las ilusiones. Existen muchas áreas de ilusiones, incluso existen etapas diferentes en las cuales experimentamos diferentes tipos o formas de ilusiones. No es la misma la ilusión de un niño que la de un adulto, la de un joven que la de alguien mayor. Los jovencitos están con la ilusión fantasiosa tal vez de esos romanticismos, de los noviazgos y todas esas cosas, las películas que se hacen a veces, ¿no? Los niños, ilusiones como, yo qué sé, imaginarse a sus padres como superhéroes, y así en adelante, capaz que alguien un poquito mayor, ilusiones de las cosas que podrá hacer con los nietos y las proyecciones hacia adelante. Tal así que las ilusiones en ocasiones se confunden con los sueños. ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y una ilusión? Un sueño podríamos considerarlo como una proyección anticipada en la cual manejamos una cierta cantidad de factores en las cuales podemos incidir. Entonces el sueño tiene un cierto porcentaje de probabilidad. Por ejemplo, el sueño de la casa propia, el sueño de la carrera, el sueño de tal o cual cosa, o tener aquello o lo otro. Esos sueños, o viajar a tal o cual lado, recorrer el mundo, para algunos dirán, es una ilusión. No, es un sueño si hay cierto margen de posibilidad en cuanto a mi esfuerzo, mi capacidad para trabajar sobre eso. Entonces podríamos considerarlo un sueño, pero una ilusión es algo que no se puede alcanzar porque tiene apoyo en la mentira. Eso es realmente la diferencia entre ilusión y sueño. El sueño se basa en una proyección que hago en algo que podría ser factible, mientras que la ilusión está basada solamente apoyada en lo que es una mentira. Es más, podríamos definir lo que sería la ilusión del cristiano. Anota acá para el que la quiera anotar. Podríamos decir que es una dulce mentira con la cual me convenzo de desestimar alguna obediencia a la palabra de Dios. Eso podría ser una ilusión de cristiano, ¿no? Una dulce mentira con la cual me convenzo de desestimar, de hacer algo de la palabra de Dios o cumplir algo de la palabra de Dios. ¿Dónde tienen origen las ilusiones? En una persona. Si decimos que la ilusión se apoya o se basa en la mentira, puedo decir que las ilusiones tienen su base en una persona que es el diablo. El diablo es el padre de mentiras y todo lo que es el desarrollo de la vida del hombre, así como la conocemos nosotros en esta naturaleza caída, se basó en una ilusión que puso el diablo en Eva. ¿Recuerdan cuál fue esa ilusión? ¡Oh! ¿Seréis como Dios? ¡Wow! ¿Eso sí que es una ilusión? No era, si la pensamos fríamente, querer ser como Dios en el buen sentido de su perfección, su santidad, su justicia, es un buen anhelo, pero es una ilusión, porque solo hay un Dios. Entonces,
se presenta como algo fantástico, pero tiene un apoyo sin base sólida, porque es solamente una mentira, en la aseveración de seréis como Dios. ¿Y recuerdan la definición que usamos? La ilusión del cristiano es una dulce mentira con la cual me convenzo de desobedecer en algo a la palabra de Dios. Acá el condicionante de esta ilusión, ¿cuál era? Tienes que comer del fruto, del cual Dios dijo, no comáis de él. Entonces, en esa desobediencia encontraban una dulce ilusión. Vamos a ser como Dios, conociendo todas las cosas, el bien y el mal. Pero el hombre no estaba capacitado para ese conocimiento del bien y el mal. Y le condicionó en todas sus formas, porque solamente Dios domina todas las cosas. Creo que una de las expresiones con las cuales estamos más familiarizados no es tanto con la palabra ilusión, sino con desilusión. ¿A qué eso le suena más familiar? La desilusión. ¿Cuántas veces nos desilusionamos? ¿Qué es desilusionarse sino darse cuenta que aquello era una ilusión? Eso es desilusionarse, o sea, poner expectativas en una ilusión y cuando viene la realidad o la verdad, todo eso se disipa, desaparece. Entonces viene lo que es la desilusión a nuestra vida. Vamos a ver en estos domingos, próximos domingos, 3 domingos, 3 áreas de ilusiones. 3 áreas de ilusiones. En esta mañana vamos a ver las ilusiones en el mundo. El próximo domingo estaremos viendo las ilusiones del alma, las ilusiones religiosas y por último las ilusiones del corazón. Las ilusiones que tienen que ver con las emociones y todo lo demás, ¿no? Pero ilusiones en el mundo. Dice Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ilusiones en el mundo. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo es posible que un cristiano pueda amar al mundo y las cosas que están en el mundo? Eso, teológicamente hablando, en una posición allá arriba, es imposible. Porque la Biblia dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, etcétera, etcétera. O sea, teológicamente hablando, estamos delante de un imposible, pero sin embargo la Biblia exhorta a los creyentes a estas cosas por lo factible que es. Y eso es porque, por ejemplo, en el libro de Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién puede conocer su propio corazón? Es posible que un cristiano llegue a ese punto de ilusionarse, amar las cosas, desear las cosas del mundo y todavía estar pensando que lo hace de una forma correcta o apropiada delante de Dios, engañado por su propio corazón. El corazón es perverso, dice la Biblia. ¿Quién lo puede conocer? Y estamos fritos porque cuando decimos vamos a hacerlo de corazón o lo hice de corazón, ni en eso podemos confiar.
porque el corazón es perverso y engañoso. Pero el diablo, como dijimos, como padre de mentira, de ilusiones, es como esos conquistadores que llegaron a estas nuevas tierras y traían espejitos de colores para cambiarlo por las cosas que sí tenían valor, que era el oro, las riquezas de todo lo que es de la tierra. Y el diablo así con este mundo continuamente nos está ofreciendo espejitos de colores, cosas atractivas, lindas, que no nos permiten estar quietos, siempre mirando y tratando para aquí y para allá, apartándonos del reposo de la verdadera riqueza de nuestra comunión con Dios y lo que encontramos en la palabra de Dios, en lo que son sus promesas, en todo eso que se nos ofrece. Ahí recuerdo, me hubiera gustado enseñárselas, una canción que nos enseñó un pastor de Neuquén en un campamento, que decía: en el mundo encontré ilusiones que me hicieron tras de ellas correr. Y es así. Eso es el gran objetivo del enemigo de nuestras almas, poder distraernos y sacarnos de lo que es realmente nuestra relación con Dios, en esa distracción en la cual llegamos a pensar por nuestro propio corazón: Dios me lo envió. Y con eso nos justificamos, nos convencemos con esa dulce mentira: Dios me lo envió, Dios me lo permitió, Dios me lo acercó y por algo será. Y caemos en esa ilusión. No es novedad que la gente del mundo ame las cosas del mundo. Eso no es ninguna novedad para nosotros. Es más, si no fuese de esa manera, no existiría el comercio marketinero. No existiría los tiempos y las corridas de renovación continua en todas las cosas, en todos los productos. No habría esa necesidad continua de cambio, si no se amase las cosas del mundo. Si el mundo no amase las cosas del mundo, incluso aunque funcione bien, hay que tirarlo porque hay algo nuevo. Y capaz que eso nuevo funciona peor que lo viejo, pero es la necesidad que tenemos. Porque el mundo te pone esa ilusión delante a través de todo lo que es su propaganda para que automáticamente estemos cambiando. Y los sentidos sucumben. Los sentidos sucumben ante toda esa presión que es solamente una ilusión. ¿Por qué es ilusión? Porque leímos ahí en 1 de Juan, el mundo pasa. El mundo pasa y sus deseos. Nada de eso retenemos, absolutamente nada. Eso no es novedad, dijimos, porque el mundo ama las cosas del mundo. Ahora, lo que sí es novedad, que es acá lo que nos presenta el pasaje, es el gran esfuerzo que hacen los cristianos en buscar esas ilusiones del mundo y sucumbir también ante todas esas cosas, prestándole su corazón. Eso es la novedad que deberíamos tratar nosotros, porque no estamos libres de todas esas cosas, porque tenemos sentidos naturales que pertenecen a este mundo y van a ser continuamente afectados por estas cosas. Por eso es importante estar alertas y ceñir los lomos de nuestro entendimiento y nuestro corazón. Las tentaciones a modo de ilusiones van a afectar nuestro amor, lo que amamos. Pero ¿cuál es el resultante de eso? Decía allí también el pasaje, el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahí hay dos cosas, o dos formas de conducirse: haciendo la voluntad de Dios, la cual puede y queda relegada en alguna manera, según sobreentendemos acá, cuando deseamos y codiciamos las cosas de este mundo. Eso es lo que da a entender aquí el pasaje. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que hace el diablo con sus ilusiones? ¿Qué es lo que ha logrado el diablo con sus ilusiones en el mundo
de nosotros, de los cristianos, es desenfocarnos y alejarnos del hacer la voluntad de nuestro Dios. Y si decimos, según la matemática, el conjunto de ilusiones a medida que el mundo ha ido desarrollándose va en aumento, entonces eso será indirectamente proporcional al conjunto de actividad y esfuerzo del cristiano en hacer la voluntad del Padre. Cuanto más crece aquello, más disminuye esto, porque no van de la mano. No pueden ir de la mano según este pasaje, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos nada más de las formas en que actúan las ilusiones del mundo en los creyentes. Pero vamos a mirar un ejemplo por excelencia primero en Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, los primeros versículos. Lucas capítulo 4, versículos 1 al 8, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y lo llevó el diablo a un lugar, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, pero porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Después sigue con la tercera tentación. Pero vamos a notar que no necesitamos estar en un momento de debilidad ni flaqueza espiritual para sufrir las tentaciones del diablo, ni ser de alguna manera tentado por las ilusiones que presente delante de nosotros, porque Jesús dice: lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. No era un momento de flaqueza espiritual en ninguna manera. Sin embargo, sus sentidos todos fueron de alguna manera tentados a través de ilusiones o necesidades, las cuales el diablo le trae, o el tentador le trae a él para hacerle sucumbir. ¿Sucumbir de qué? De lo que vimos en 1 de Juan: no hacer la voluntad del Padre. Pero me voy a quedar solamente con la segunda tentación. Cuando le lleva a ese monte alto, le dice: y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y esta es la gran capacidad de engaño de la mentira, del gran ilusionista, del diablo. O sea, en un momento le muestra así, en un pantallazo, todos los reinos de la tierra. Dice: todo esto te lo doy. Todo esto es mío y se lo entrego a quien yo quiero. ¿Es cierto eso? No, no es cierto. Pero es el padre de mentira y la ilusión consistía en mostrárselos. Le haber mostrado toda la gloria, toda la gente, todo eso que él mismo había creado, ¿no? Pero el diablo igual le presenta todo aquello, todos esos reinos, toda esa ilusión. Y dice: bueno, es en realidad una tentación, porque Jesús vino a rescatar todo eso, a recuperar todo eso, a reinar sobre todo eso, y sin necesidad de sufrir, sin necesidad de morir,
sin necesidad de aquello para el cual había venido, él podía tenerlo todo. ¡Wow! Hubiera sido fantástico. Pero recuerden lo que es la ilusión del diablo para el cristiano. Es la dulce mentira en la cual intenta convencerme de no hacer lo que Dios quiere que haga, o no cumplir con la palabra de Dios. Entonces lo que Jesús hace es, como herramienta, toma el peso de la verdad primero. Primero es hacer lo que Dios quiere. Cumplir lo que está escrito de mí, decía Jesús, que era venir a morir por nosotros. Eso ya estaba escrito en el libro. O sea, antes de la fundación del mundo ya fue designado que Jesús entregara su vida en rescate por todos nosotros. ¿Cómo iba a dejar de hacer eso? La ilusión va a pretender que quebrantemos la palabra de Dios. Si en alguna manera, por más fantástico que sea lo que se nos proyecte, porque ni por más que nos podamos imaginar los resultados y decir, pero con todo ese resultado la gloria de Dios será mayor. Si en alguna manera tenemos que infringir la palabra de Dios en su inicio, todo eso es mentira. Todo eso se va a caer por sí solo porque no proviene de Dios. ¿Saben que todo lo que es posiciones, como podía ser acá, ofrecidas a Jesús, posesiones, todo lo que esté en este mundo que puedan alejarnos en alguna manera, en algún grado de alguna obediencia a Dios, es una ilusión hecha por el padre de la mentira. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero ¿quién es el que permanece? El que hace. El que hace. Eso es obediencia. Apoyar lo que hacemos, lo que vemos, lo que resolvemos en base a lo que está establecido es realmente lo que se va a tener resultados eternos o va a ser estable para lo que es mi vida. Y me temo que tal es el engaño del enemigo que cada vez encontramos a menos creyentes comprometidos en lo que hacen conforme a la palabra de Dios. El segundo ejemplo que vamos a notar, también sencillo pero bastante conocido, ahí en Lucas, en el capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 18. Lucas 15, versículos 11 al 18 dice: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para apacentar los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta ahí la lectura. Tenemos otro ejemplo que pone esa comparación entre ilusión versus verdad. Ilusión y verdad, ¿no? Aquí tenemos este joven, ya conocemos la historia, que le pide por adelantado la herencia, la hace efectivo enseguida, después de pocos días, entiendo todo, ya se va, se parte de aquel lugar. Yo me pongo un poquito en el lugar de aquel joven, porque aunque les parezca mentira, hace no tantos años fui joven también. No se rían, no sé tanto.
este joven le brillarían los ojitos con todas las ilusiones del mundo, la ciudad, estaba en la hacienda de su padre, con el ganado, con todas las cosas. Me imagino, mucho trabajo, sí. No sé por qué, pero no dice el hijo mayor, dice el hijo menor. Sé que los hijos menores siempre tienen esa tendencia a fallar un poquito más rápido, ¿no? O sea, capaz que uno los consiente más que a los más grandes, no sé. Pero está. Acá pasó este caso del hijo menor, que le brillarían los ojos a través de todas las ilusiones del mundo. Tal vez habría escuchado de todo aquello lo que pasaba en la ciudad, de las fiestas, las alegrías, el alcohol, la música o las atracciones, o lo que sea. Lo cierto es que la Biblia dice que gastó sus bienes viviendo perdidamente. O sea, sin asentar pie, sin asentar cabeza, como se dice, sino simplemente a lo loco, a la locura, gastó absolutamente todas las cosas. ¿Qué decía la Biblia del mundo? Paz y sus deseos. Y aquí le estaba sucediendo a este joven que se dejó guiar por esas ilusiones y se dio cuenta que todo eso se acaba. Todo eso era un espejitos de colores nada más, y que desaparecían y se quedaba absolutamente sin nada. De un momento para otro la mentira desaparece cuando es contrastada por la verdad y por la realidad, que es lo que le pasó ahora a este joven cuando vino esta gran hambre en aquella tierra. Si algo viene fácil, fácil se va. A veces los jóvenes tienen esa impronta ilusoria de pensar que ya consiguen las cosas así y simplemente después se chocan contra las paredes y la caída es dura. La caída es difícil después de asumir, ¿no? Pero no es porque lo hagan con un deseo malo. El problema es que la ilusión es tan real que es difícil decir no es tan así como vos me decís. Los padres somos locos o somos anticuados cuando les hablamos de otras realidades, y ellos, la ilusión es tan brillante que son incapaces de considerar alguna otra cosa de verdad. Decir, bueno, tenés que trabajar, tenés que estudiar, mira que esto es así, esto es asá. No, yo sé lo que hago, y hacen esas locuras hacia adelante. No por Lucas hasta acá, ¿no? No lo digo por él. No, ya sabemos que no. Lucas es responsable. Dice el versículo 17 al 18, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Contrasta lo que era la ilusión con una verdad. ¿Cuál es la verdad aquí? La que ya conocía. La verdad que conocía era cómo se vivía en la casa de su padre, que simplemente todos los jornaleros tenían abundancia de pan en aquel lugar. Esa es la verdad que conocía. Entonces, cuando la contrasta con la ilusión, que simplemente veía como se hizo humo, se desapareció, entonces recién ahí entra en sí y se arrepiente. Dice, bueno, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo con esta verdad que estoy entendiendo. Dice, me voy a humillar. Se arrepintió. Voy a volver a la casa de mi padre y me dice, bueno, quiero ser como uno de esos jornaleros. Ya sé que no merezco ser tu hijo, pero por lo menos como uno de esos jornaleros. Dice el versículo 21 y 22. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Saben qué? La verdad recompensa mejor que la ilusión. La verdad recompensa mejor que la ilusión. Es lo que le pasó a este joven. No merecía aquello, pero simplemente el volver a la verdad, el volver a caminar en la verdad, es lo que nos garantiza un futuro hacia adelante. Y ese es el amor de Dios, que siempre está dispuesto a recogernos, a recibirnos
Y que si realmente reconocemos a través de la verdad nuestro fallo, Dios es fiel y misericordioso y su amor no nos va a desamparar en ninguna manera. No podemos, como dijimos, evitar caer en esas expectativas visuales, en esas experiencias que afectan a nuestros sentidos de una u otra manera, lo van a hacer. Porque a Jesús mismo en su momento también no pudo evitar que el tentador viniese con todo aquello. No pudo evitar que viniese el tentador y le mostrase en un momento todos los reinos de la tierra. Y no vamos a evitar nosotros tampoco, ni por más que digamos, no, me voy a concentrar en mi devoción y todo para con Dios, con su palabra, no voy a dejar que entre ninguna ilusión en mis pensamientos ni en mi corazón, porque el diablo lo va a hacer, va a encontrar el momento de presentarnos todo aquello como fantástico. Es más, como le diría a Jesús, puedes cumplir ahora la voluntad de Dios sin tener que sufrir. Hasta es bueno delante de Dios que lo hagas. Mentirnos. En esta época, creo, como dijimos, la influencia en nuestros sentidos, tanto visual como auditiva, creo que es bastante mayor que lo que era en tiempos antiguos, por toda la tecnología que tenemos. Celulares, reels, no sé, creo que se llaman así, ¿no? Esas cosas cortitas, YouTube o Internet o todas esas cosas. Recuerdo cuando recién llegaba el Internet y estaban las conexiones, había muchos predicando que eso era pecado. Era pecado Internet, que de ahí venía el anticristo, no sé qué más. No es que sea pecado, el pecado es donde pongo mi corazón. Porque hoy por hoy no trabajamos, no estudiamos, no hacemos nada si no hay Internet. O sea, no nos movemos, no compramos boletos, no hacemos compras. O sea, todo está dominado por ello. El problema no es entonces la herramienta, sino qué pasa con nuestro corazón. Permitimos que las ilusiones que vienen a través de estas cosas en alguna manera afecten mis sentidos, pero mis sentidos de voluntades para hacer o cumplir lo que Dios me pide. Ahí radica el verdadero problema. Cómo nuestros sentidos están siendo cada vez más extraviados y apartados de hacer lo que Dios quiere que hagamos. En eso consiste realmente la ilusión. Por eso no es extraño que cada vez haya menos compromiso en la obra de Dios. No es extraño eso. Decimos, es culpa del mundo cada vez más atareado, más agitado, más acelerado. El problema es que hay más ilusiones. Así, si no me interesa esta y otra, u otra, u otra, u otra, automáticas. Entonces nuestros sentidos están así. Y difícilmente estamos concentrados en, bueno, Dios, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ahí en 1 de Juan hemos leído, dice en el capítulo 2, versículo 15, decía, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y es una separación ahí. Dice, el mundo por un lado y las cosas que están en el mundo por otro. O sea, distingue dos aspectos diferentes. Ahora, ese amar no es es justamente el amar del deseo ilusorio de su placer, a eso se refiere, el no amar. Porque si miramos Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. O sea, no es ese amor al que se refiere, porque debemos amar a todos los que están en el mundo, para no solamente sentir esa empatía, esa misericordia, esa necesidad de llegar a ellos, de ayudarles, de guiarles. No está hablando de ese amor, sino está hablando del amor según el deseo ilusorio en búsqueda de mi propio placer. A ese amor, al mundo y las cosas que están en el mundo. Cuando habla del mundo, habla de todo lo que es el sistema. Habla de todas aquellas cosas que de alguna manera mueven los hilos
de los países, de las sociedades, que me hacen correr por ellos. O sea, o ideologías, o esas cosas. Como que me hacen decir, vos tienes que ser parte de esta corriente, o de esta otra, o de aquella otra, porque no puedes mantenerte al margen. Entonces nos involucramos activamente en ello. Pero es una ilusión, porque el mundo, ¿qué pasa? Pasa. Entonces, ¿qué me privó de hacer? De hacer lo que Dios quiere. ¿Entienden cómo es el mecanismo del diablo? El mundo dice, y las cosas que están en el mundo. Y ahí sí tenemos, cuando habla de las cosas, hablamos de lo material, los espejitos de colores, de aquella euforia de necesidades que se nos presentan a diario, las cuales pensamos que no podemos eludir. Porque estamos en el sistema, estamos en el mundo, y básicamente si no caminamos en esos progresos, pareciera que no podemos seguir adelante. Las cosas que están en el mundo. Tal vez debamos tomarlas, pero no amarlas. No ames las cosas que están en el mundo. Y un ejemplo más. Dice en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Hebreos 11, 24 al 28. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 28. Dice así. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar de los deleites temporales, de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mira en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Tenemos el ejemplo de Moisés, un ejemplo conocido también, criado en el palacio como hijo de la hija de Faraón, un príncipe de Egipto. Tenía todas las riquezas, todo lo que quisiera a su alcance en cuanto a educación, en cuanto a bienes, en cuanto a servicio, todas esas cosas. Sin embargo, en una etapa de su vida, observando y sabiendo cuál era su origen, sabiendo que él era parte de ese pueblo que estaba siendo oprimido allí, no pudo tolerar un maltrato, después va allí, mata a uno de los egipcios, conocemos esa parte de la historia, pero termina huyendo de Egipto. ¿Por qué huyó de allí? ¿Por qué no usó su influencia como príncipe para ocultarse, para mentir o lo que fuera y justificar ese acto o lo que podría haber hecho? Dice, escogiendo ser maltratado. Saben que las ilusiones no nos obligan, porque son solamente ilusiones. Tenemos siempre, antes de correr tras una ilusión, tenemos la facultad de poder escoger. ¿Qué es lo que tenemos a mano para decir, la escojo o no la escojo? ¿Qué usamos? La Biblia. Recuerden siempre esa pauta. Si en alguna forma, en algún punto, escoger esa ilusión me lleva a tener que descuidar o infringir algún punto de la palabra de Dios, eso no me conviene. Eso viene de parte del diablo.
Pero siempre vamos a tener esa opción. Si amamos a Dios y amamos su palabra con todo nuestro corazón, nuestra mente y con toda nuestra fuerza, debemos ser capaces de ponerlo en la balanza. Moisés lo puso en la balanza, aquello que quiero, gozar de los placeres y deleites temporales del palacio, o asociarme con este pueblo, que hasta ese momento era como trapo de piso, como era tratado, como esclavos, servidumbre. ¿Qué prefiero? Y lo puso en la balanza y dijo, bueno, acá con el pueblo tengo las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob, promesas de bendición de parte del Dios eterno, creador de los cielos y la tierra. Acá tengo deleites temporales. Porque dice, ahí le llama con esa palabra, los deleites temporales del palacio. Moisés entendió que el mundo pasa y sus deseos, pero hacer la voluntad de Dios es lo que nos permite permanecer. Dice allí en el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué acaso Moisés conocía a Cristo? ¿Conocía ya los vituperios de Cristo? No. O sea, acá lo explica el mismo versículo. ¿Cómo es que llega a esa conclusión el escritor? Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, la mirada puesta en la promesa de Dios de bendición, la cual en esa simiente serían benditas todas las familias de la tierra, que sí iban a ser a través del vituperio de Cristo. O sea, solamente teniendo su vista puesta en el galardón, en lo que Dios quería y podía hacer, ya de esa manera, en alguna forma, estaba teniendo por mayores riquezas los vituperios del Señor Jesucristo. En las promesas de Dios tenemos la ilusión del mundo versus la verdad. Lo puso en el platillo, en la balanza. Y la verdad, aunque todavía no la podía palpar como iba a ser, dice, siempre la verdad es mayor en mi corazón que aquello que se va a difuminar en cualquier momento. Dice en el versículo 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hay acciones que tomar. Luego que ponemos en la balanza lo que es una ilusión y lo que es la verdad, eso tenemos que tomar decisiones, acciones en nuestra vida, determinar cuál es el siguiente paso que voy a dar. La ilusión te va a ofrecer todo fácil y ya, rápido, para tu deleite temporal. Pero nuestras acciones tienen que estar comprometidas con aquello que Dios promete, porque eso sí es eterno. Y mucho más nosotros que conocemos la verdad, no podemos tomar determinaciones por fuera de lo que es la misma verdad. Aunque todo el mundo se nos venga encima, como le pasó a Moisés, por haber hecho eso, esa traición, y haberse ido y sacado a ese pueblo, y ya lo persiguieron para matarlo, aunque sabemos después bien cómo termina la historia. Pero aunque todo el mundo se nos venga encima, porque todo el mundo esté comprometido con una ilusión, hacer lo que corresponde a la verdad es nuestro mayor bien. Es el versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Qué Pascua? Recuerda la primera Pascua, que era el pintar o rociar el dintel de las puertas con la sangre del cordero, y cuando venía el anuncio del ángel de la muerte que iba a matar a todos los primogénitos en Egipto, allí en la tierra de Gosén no estaban ellos, dice que en las casas donde estaba el marco pintado no hubo mortandad, ¿no? Ahora, ¿cómo estaría tan seguro Moisés o el resto del pueblo si no había un precedente de ello? No había un precedente que pintando marcos con sangre iba a pasar, cuando pasara el ángel de la muerte no les iba a afectar. No había un precedente. ¿Por qué lo hicieron?
por fe. Y eso justamente es la fe. Si hubiese habido un precedente, si hubiese habido algo por lo cual ellos hubieran razonado, sí, si lo hacemos así podemos librarnos, ya no es fe, es razón. Pero la fe, dice, por la fe hicieron todo aquello y libraron sus propios hogares. Las ilusiones pueden parecer muy reales, más reales que a veces lo que nos promete la palabra de Dios. Pero la fe y la confianza en nuestro Dios nos permite seguir adelante con lo que Dios promete, aunque no veamos los espejitos de colores brillando. Dios es fiel a todo lo que promete. Job decía en el 15:31, no lo busquen, no confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. No confíe el iluso. Esa es la palabra para aquellos que se dejan guiar por las ilusiones. Un iluso. Cuando alguien le dice a otro, no seas iluso, ¿qué está diciendo? O sea, te estás dejando guiar por una ilusión y yendo atrás de una ilusión. Tal vez este tenga una perspectiva más general y amplia y diga, eso no funciona así. Eso es un espejito de color. Por eso el iluso se deja guiar por la vanidad y eso será su recompensa, nada. Lo que es sin valor, la misma vanidad. En Lucas, se los parafraseo nada más, para el canota, si quiere, Lucas 12, 16 al 21. ¿Recuerdan el hombre que simplemente comenzó a agrandar sus graneros, a acumular las riquezas y miraba todo aquello y dijo, alma, muchos bienes tienes para reposar, estar tranquilo, que ya no tienes que preocuparte por más nada. ¡Oh, qué fantástico ese panorama hacia adelante! Un iluso, porque Dios viene y le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? El mundo le presentó una ilusión. Llena lo más que pueda esos graneros y vive reposadamente el resto de tu vida en una isla, gozando de un clima perfecto, lo que quieras. Una ilusión. Cuando pensó que ya lo tenía todo resuelto, se desvaneció. Porque eso iba a quedar quién sabe para quién. Lo que has provisto, ¿de quién será? Hoy viene a pedirte tu alma y eso no te sirvió absolutamente para nada. Las mentiras del diablo terminan con este mismo mundo. El mundo pasa y sus deseos. ¿Quién es el que permanece? El que hace la voluntad de Dios o de nuestro Padre. Vamos a orar. Próximo domingo seguimos con las ilusiones religiosas. Las ilusiones del alma. Las ilusiones del alma. Interesante para considerarlas, y luego las ilusiones del corazón, las ilusiones emocionales en 2 domingos. Así que vamos a orar. Padre, damos gracias en esta mañana, damos gracias por tu amor, bendito Señor, por tu misericordia, por tu palabra que nunca falla. Fiel eres tú, oh Dios, para con nuestra vida. Pedimos, Padre, que nos permitas tener suficiente claridad y amor por tu palabra para tenerla como firme ancla de nuestra vida, Dios, como apoyo y soporte en todas nuestras decisiones, Padre. Guarda nuestros sentidos de ser de alguna manera extraviados de la verdad, desviados, Señor, por las ilusiones que encontramos en este mundo. Guarda a los presentes, guarda a los jóvenes en especial, Señor, de aquellas formas que intentarán desviar de lo que es el camino de tu palabra, de la verdad, de ser esforzados y valientes, Señor, en sus corazones para amarte a ti por sobre todas las cosas, Señor. Bendice a los hermanos, bendice a cada uno en su necesidad, a los enfermos. Rogamos por aquellos que no han llegado en esta mañana, tú les estés guardando, Señor, por los presentes, por las necesidades que tenemos. Rogamos por la salud, Señor. En especial intercedemos por Ana, la hija de Alba, Señor, en lo delicado de su situación. Padre, que no haya que operarla nuevamente. Padre, que tú le guardes y le permitas tener
una restauración y sanidad en su cuerpo, en la cual ella pueda ver tu mano, Dios, obrando en su corazón, ya que ella tiene ese conocimiento de tu realidad, Dios pueda realmente alabarte, Señor, y regocijarse también en ti nuevamente, Padre. Guárdanos, oh Dios, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar un último himno.